Bueno, buenos días a todos. A continuación vamos a hacer una mesa redonda sobre paciente trans y van a hablar unos profesionales sanitarios de la Unidad de Identidad de Género del Dr. Peset, que son Felipe Hurtado, que es psicólogo clínico, Marcelino Gómez, que es endocrinólogo, y Enrique Salmerón, que es cirujano plástico. Primero comenzará Felipe, luego Marcelino y para terminar Enrique. Para hacerlo un poco así organizado, queríamos que primero hablaran ellos y nos exponieran un poco su experiencia y sus conocimientos, y al final tendréis tiempo para hacer todas las preguntas que queráis. Podéis ir levantando la mano y poniéndolo en el chat y os iremos dando el turno de palabras si lo queréis comentar en voz alta con el audio o si preferís en el chat o voy leyendo vuestras preguntas y ya está. Cedo la palabra a Felipe Hurtado para que comience la mesa redonda. Vale, entonces voy a poner la presentación. Ya está. Ya está puesta, ¿no? Sí. O sea, que ahora ya puedo empezar a pasar. Sí, eso es, ya puedes empezar. Ya está pantalla completa, ¿no? Bueno, pues buenos días y nada, pues agradecer al comité organizador de este congreso de medicina feminista, el primer congreso que organizáis con este título. Y bueno, pues esperamos, bueno, yo personalmente espero que pueda ser de interés lo que es la información que pretendemos dar de cómo se atiende la demanda de las personas con una diversidad en identidad y que no corresponde con el sexo que se asignó al nacimiento y que necesitan muchas veces para tener una vida digna y vivir de una forma mucho más acorde a su sentimiento, pues unas ayudas que se les ofrece sobre todo en este caso nuestro, desde la sanidad pública. Bien, entonces nosotros tenemos, pues, como después participarán mis compañeros, una unidad de referencia que en principio se aprobó para toda la Comunidad Valenciana en 2008, desde lo que es el gobierno de la Generalitat Valenciana, y que, bueno, pues que después de la ley que se aprobó en 2017 se dividió en 3 unidades, una por provincia, para que hubiera una mayor facilidad o cercanía en la atención a estas demandas. Bien, entonces yo soy el psicólogo clínico, sexólogo de la unidad de Valencia, Dr. Peset, que es la unidad de referencia para Valencia y provincia, y diremos es desde donde se inician los procesos de atención. Por lo tanto, el orden de participación por eso es este, y soy la primera persona que voy a intentar explicar esta atención, en este caso psicosanitaria, la transexualidad y diversidad identitaria. Bien, a ver. Bien, para empezar esta explicación, quiero partir de una definición de conceptos claves que muchas veces se confunden o que se utilizan de forma errónea o de forma sinónima cuando no lo son. Y que de hecho, sabéis que hoy día, como hay una ley nacional trans que se está intentando aprobar y se ha generado mucho ruido, mucha polémica, pues mucha de esa polémica es alrededor justamente de algunos de los conceptos que voy a utilizar. Entonces voy a partir de primero de estos conceptos de sexo y sexualidad, donde está incluida lo que es la identidad, para luego ya hablar de conceptos identitarios y ya me centro ya en lo que es la atención a las personas en nuestra unidad. Vale. Entonces, cuando nos referimos a sexo, nos referimos al conjunto de características biológicas que definen a todos los seres humanos como hombres y como mujeres. A ver. El sexo, por lo tanto, se define como la apariencia femenina o masculina de una persona y está determinado basándose en 5 criterios físicos. Como vemos es sexo cromosómico, las gónadas, el sexo hormonal, los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos. Bien, en base a estos últimos, a los órganos sexuales externos, cuando nace un bebé o una bebé,
digamos, sus progenitores a los pocos días van al registro civil y asignas hoy día en las únicas dos casillas posibles, como hombre o como mujer. Por lo tanto, esa es la asignación sexual, que todavía no sabemos la identidad que va a tener esta persona, pero esa es la asignación de sexo. Bien, cuando hablamos, en cambio, de sexualidad, es un concepto más amplio. Partiendo de que se basa en el sexo, ya incluye desarrollos que ocurren a partir del nacimiento, como es el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Bien, pues voy a ir desgranando, sobre todo en este caso, los conceptos de género e identidades de sexo y género, que es el motivo de esta mesa. Género es un constructo social y hace referencia a las diferencias entre roles sociales, atributos y comportamientos que las sociedades esperan de los hombres y de las mujeres de su cultura en un momento determinado. Por lo tanto, cambia entre culturas y dentro de la propia cultura tiene un desarrollo. No es igual en un momento histórico que en otro. La identidad, en general, es la forma en que las personas piensan de sí mismas o se describen a sí mismas ante otras personas. Es un sentimiento de pertenencia y puede cambiar con el tiempo. La identidad se obtiene a partir de la vida en relación y no es inmutable, sino que es un proceso dinámico, estando en continua evolución. Ahora, bien, entrando ya en identidad sexual, la identidad sexual es la identificación con un sexo, hombre o mujer, y alude a una valoración de condición biológica que categoriza a las personas como hombres o como mujeres. Se manifiesta durante la infancia tanto en personas cis, o sea, personas no trans, como en personas trans, y responde a la pregunta personal de quién soy y quién siento que soy. La identidad sexual no se elige, sino que se siente, y constituye un elemento esencial de la personalidad. Estaría constituida por la suma, no siempre en la misma proporción, de sexo biológico, identidad de género, rol y orientación sexual. Cuando hay discordancia con la identidad sexual sentida y las características fenotípicas de su sexo, se puede producir un malestar o disforia en la persona y solicitar modificar estas características sexuales primarias y o secundarias, que es lo que llamamos los tratamientos de afirmación de género. Bien, la identidad de género, en cambio, es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente, incluyendo también la vivencia personal de su cuerpo y otras como la vestimenta o el modo de hablar. La expresión de género, por consiguiente, significa que es la forma en que cada persona actúa socialmente para comunicar su género dentro de una cultura determinada. Bien, ahora ya desgranado lo que es sexo y lo que es sexualidad y sus componentes, voy a definir ya, digamos, los conceptos identitarios. Bien, aquí tenemos un paraguas con diferentes conceptos, los cuales algunos vamos a definir. Y digamos, estos conceptos se dividen entre aquellas que corresponden a personas binarias, es decir, se sienten hombres o se sienten mujeres, y las personas no binarias, ¿vale? Las personas no binarias, bueno, pueden sentirse ni hombres ni mujeres, pueden sentirse tanto hombres como mujeres, o pueden sentirse que no son de ningún género, o digamos que hay ya una variedad donde no se califican ni totalmente hombres ni totalmente mujeres. Bien, entonces tenemos cisgénero, cisexual, trans, transgénero, transexual, personas no conformes con el género, que pueden tener disforia o no, las personas genderqueer o no binarias. Luego tenemos variantes de género, que también, a su vez, se puede decir que no cumplen los mandatos de género de la cultura o personas con géneros independientes. Vale, vemos que, digamos, aparecen distintos conceptos que hoy día se van manejando
incluso posiblemente van a ir apareciendo nuevos conceptos y es importante saber de lo que estamos hablando. Bueno, pues toda esta diversidad son personas que muchas veces, digamos, son las que acuden a nuestra unidad de referencia o las distintas unidades de referencia que hay en el territorio español. Algunos de los más importantes, vamos a verlos. Cisgénero. Este prefijo, que significa junto a o el mismo que, recientemente se ha empezado a utilizar para denominar a las personas que no son trans, ¿vale? Por tanto, son aquellas personas para las que coincide identidad de género, expresión de género y sexo asignado al nacimiento. Trans o identidades trans. Este término engloba la heterogeneidad de experiencias de las personas que se identifican o se expresan con una identidad de género diferente del sexo que le fue asignado al nacer. Incluye a personas transgéneros y a transexuales con o sin tratamiento y a otras expresiones que señalan la transgresión de las normas de género binarias. Bien, con esta diapositiva yo pienso que se va a quedar ya muy claro de lo que estamos hablando en cuanto a temas de identidad. Tenemos la persona yo, que tenemos ahí arriba en el centro, que es una persona que si nos vamos hacia la derecha y nace con vulva y se asigna como mujer y se educa en un género femenino, si esa persona adquiere realmente en su desarrollo identitario una identidad femenina, es la persona cisgénero, ¿vale? En este caso, cisgénero femenina. En cambio, siguiendo por la derecha, esa persona que se asignó como mujer, que se educó en principio como mujer, se identifica de forma masculina, tenemos la persona transgénero masculina, que puede ser que tenga disforia, ¿vale? Entonces, si tiene disforia y rechaza características sexuales, realmente es una persona transexual, porque engloba tanto la identidad de género como la identidad sexual. Y aquí hay una incongruencia entre el sexo asignado y el género y educado y el género sentido. Y de hecho, sabéis que en la nueva clasificación internacional de las enfermedades de la CIE 11, digamos, el nombre que hoy día se ha asignado para definir a estas personas es incongruencia de género. Si nos vamos por la parte de la izquierda, tenemos lo mismo. Si una persona, un bebé en este caso, nace con pene, se le asigna en el registro como hombre y se le educa en un género masculino, si esta persona congruentemente adquiere una identidad masculina, tenemos la persona cisgénero masculina. Pero si no ocurre eso, sino que a lo largo de su desarrollo identitario se identifica de forma femenina, tenemos la persona transgénero femenina. Y puede tener, como he dicho, igual que antes, disforia o no tener disforia. Por lo tanto, tenemos aquí otra vez la incongruencia de la que estábamos hablando. Bien. Vale. Queer son las teorías queer que se asocian a prácticas sexuales no normativas, así como a las identificaciones de género que transgreden el binarismo hombre-mujer, desafiando la noción de normalidad y defendiendo que las identidades sean neutrales o naturales. Bien, algunas personas tienen un género que no es ni masculino ni femenino y pueden identificarse como hombres y mujeres de una vez, como diferentes géneros en diferentes momentos, como ningún género en absoluto, o incluso disputar la idea misma de por qué solo dos géneros. Estos son las personas no binarias, todo digamos, esta heterogeneidad. Bien, a lo largo de los tiempos donde ya aparecen denominaciones y publicaciones, se han ido denominando a estas personas de forma diferenciada, pasando por el término de transexual, síndrome de disforia de género, trastornos de la identidad de género en los DSM de la APA, o Asociación Psiquiátrica Americana, en la CIE 10 transexualismo, disforia de género en el último DSM, en el 5, e incongruencia de género, como he dicho antes, en la CIE 11 de 2018. Bien, todo este proceso digamos, de pasar a que no solo no se llame trastorno, que no lo es, sobre todo no es ningún trastorno mental como durante años se vino considerando, sino que además diremos que la CIE haya cambiado el hecho de
poderlo incluir en un apartado que no tiene nada que ver con clasificaciones diagnósticas de trastornos, ¿vale? Pero es que sí que son personas que pueden ser susceptibles de necesitar ayudas, incluidas las sanitarias, es por un proceso que se ha llamado despatologización. Vale. Tras casi 4 décadas como trastorno psicopatológico, donde ha estado asociado clásicamente a los trastornos, digamos, de la personalidad y trastornos, digamos, considerados junto con las parafilias, etcétera, han habido cambios positivos de la sociedad en la percepción de la diversidad sexual y de género. Esto ha permitido la descatalogación como trastorno mental en la nueva clasificación de la OMS. También esto es porque ha ido generando también una mayor visibilización y una apertura social. También, digamos, han habido mejores y grandes avances en los tratamientos de afirmación de género. Se han aprobado leyes para la protección de los derechos de las personas trans como parte de los derechos humanos. Y eso también ha generado un incremento notable de la demanda asistencial. Bien, pues ahora ya entramos en ello, transexualidad y demanda asistencial. La experiencia clínica muestra que la mayoría de las personas trans no demandan asistencia sanitaria porque se sientan enfermas, sino porque necesitan adaptar su cuerpo a su identidad sexual y de género debido a los obstáculos sociales que encuentran a su libre manifestación y expresión de género. Las personas trans no son un colectivo homogéneo, como ya he ido comentando. Tenemos personas binarias, personas no binarias, etc. Y dentro de cada grupo, pues cada persona es diferente. Por lo tanto, no es un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones sociales ni en sus requerimientos asistenciales, por lo que no se pueden imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad. ¿Hacia dónde se dirige la atención sanitaria desde la sanidad pública? Hacia los siguientes líneas de actuación. El género se autodetermina. Es decir, la identidad de género no se diagnostica, dado que es un sentimiento personal de pertenencia. ¿Os acordáis que he dicho que la identidad es aquella pregunta que nos hacemos de ¿quién soy yo? Vale. La medicalización es un camino personal libremente escogido por la persona, es decir, principio de autonomía. No es el único camino, pero si la persona lo elige, por supuesto, los tratamientos de afirmación de género se deben de realizar con criterios garantistas de calidad y esto obliga a una evaluación, no diagnóstica de esa identidad, pero sí integral de la persona y de su entorno familiar y social. La atención sanitaria desde la sanidad pública y también, por supuesto, la atención social debe estar basada en el principio del respeto a la libre manifestación de la identidad sexual y de género, a la igualdad y a la dignidad, con el fin de evitar que haya personas trans que oculten su condición, por temor a la desaprobación social, como ha ocurrido durante muchas generaciones, y a tener consecuencias negativas por su visibilización social, que todavía, por desgracia, sigue habiendo sectores de la sociedad que siguen teniendo estos prejuicios y una visión, digamos, negativa hacia estos grupos de personas. Debido a eso, nosotros, en nuestros estudios de las muestras y cohortes que atendemos, hemos venido publicando pues, distintos, digamos, factores que vemos que pueden determinar la buena evolución de estas personas cuando les damos los tratamientos de afirmación de género. Por ejemplo, vemos en este conjunto digamos, de datos de una publicación reciente donde vemos datos de psicomorbilidad y función cognitiva de personas trans atendidas en la unidad. Vemos en este conjunto de variables clínico-demográficas, ¿vale? Vemos como todavía un porcentaje importante, mayor del 60%, nos afirma que sigue sintiendo rechazo social y que es objeto de burlas por encima del 50% todavía de estas personas que hemos atendido. Que siguen sintiendo que sufren discriminación, que siguen sufriendo acoso y bullying en los centros educativos, que pueden sufrir incluso violencia física, incluso episodios transfóbicos graves, ¿vale? Todo esto sigue ocurriendo y por eso las leyes tienen que favorecer que dentro de su desarrollo permita que todo esto vaya poco a poco, digamos, minimizándose. Y en el futuro esperemos que desapareciendo. Vale. De hecho, en otros datos, digamos, ya de
sufrimiento mental más grave, porque ser trans no significa tener comorbilidad mental. Ahora, si tenemos ese tipo de situaciones de rechazos, acosos y malos tratos, no es inhabitual que un alto porcentaje de jóvenes puedan sufrir, y de adolescentes, desde ideas suicidas a comportamientos suicidas, ¿vale? O ideas y comportamientos autolesivos. Vemos que en estos datos nuestros publicados, el 21% ha tenido intentos suicidas y el 31% ha llegado a tener conductas autolesivas debido a este sufrimiento. Bien. La discordancia entre la identificación de género sentida y el sexo asignado y de crianza puede producir un sentimiento de malestar que puede manifestarse en diferentes grados de intensidad en cada persona y momento vital. Si bien en una gran mayoría de casos se inicia a edades muy tempranas. Vemos en estos datos, que son extraídos de las entrevistas que hemos ido pasando a través de las diferentes momentos, digamos, edades de cada persona, da igual que venga una persona en una etapa adulta a la unidad, como que venga de adolescente, como que venga en infancia, con lo cual los datos ya muchas veces son dados por progenitores, lo que nos dicen es que la edad en la que se inició el pensamiento de pertenecer al otro sexo en el que fueron asignados o asignadas es entre los 6 y los 8 años. Y ese pensamiento ya se consolida de forma permanente entre los 10 y los 12 años. No es lo mismo pensar que algo ocurre que sentir. Entonces, el sentimiento de identidad, ¿vale? De pertenencia a ese sexo, que es el opuesto al que se asignó, ¿vale? Suele estar ya entre los 8 y los 10 años. O sea, estamos en la etapa prepuberal, donde ya muchas veces está ese tipo de sentimiento, ¿vale? Y digamos que se empieza a establecer ya de forma estable y permanente, digamos, en esa etapa puberal y adolescente, deseando ya vivir con intensidad arreglo al género sentido en esa etapa adolescente. Y ya hoy día, debido, como he dicho, a la mayor permisividad social, mayor información, pues sí que es cierto, como ahora veremos, que un gran importante número de personas vienen a edades adolescentes a la unidad, no como antes, que eran más personas adultas. Bien, necesidad de atención y de evaluación individualizada, por consiguiente, donde lo que en mi caso, que soy la primera persona que inicia la atención del proceso, valoro que la decisión esté razonada, que sepan todas las consecuencias y también ajusto las expectativas con el fin de que el proceso de transición, en este caso transición médica, sea, digamos, lo más ajustado posible a una mayor calidad y que se evite realmente luego un arrepentimiento posterior por no tener claras todo lo que va a ocurrir, todas las expectativas. Bien, por tanto, hay una necesidad de evaluación. Una de las dificultades más importantes para asegurar la persistencia de la identidad trans es la gran diversidad de formas, situaciones y vivencias con que se manifiestan las personas trans y que no se ajustan, como he comentado antes, a las concepciones binarias que muchas personas manejan respecto a ser un hombre o una mujer en nuestra sociedad, sino que hay mucha diversidad. Bien, ahora bien, dadas las consecuencias irreversibles, bien parciales o bien totales, de los tratamientos hormonales y o quirúrgicos de afirmación de género, es absolutamente necesario realizar una cuidadosa evaluación de esa demanda. El proceso de tratamiento debe ir apoyado por un seguimiento de la persona trans y de su familia, sobre todo en menores, claro, con el fin de asesorar, acompañar y apoyar durante el proceso para confirmar el cumplimiento de sus expectativas y confirmar la mejoría en su calidad de vida, que es al final lo que estamos buscando. A ver. Entonces, desde la evidencia disponible y la experiencia acumulada, del mismo modo que para cualquier tipo de demanda asistencial, es preciso realizar una evaluación individualizada por profesionales con formación y experiencia en identidad para que se garantice la calidad y la seguridad de los tratamientos solicitados. La atención sanitaria desde la sanidad pública lo que busca es que en la evaluación de la demanda asistencial se aclare el deseo de transición y que se haga un acompañamiento de calidad. Hay que asesorar sobre las diferentes alternativas para la expresión de la identidad. Hay que asesorar en la toma de decisiones sobre las opciones de tratamientos para aliviar el sufrimiento y para afirmar su transición. Bien,
Hay que asesorar sobre los efectos esperados, manejando expectativas realistas y también sobre las limitaciones y o consecuencias de los tratamientos solicitados y sobre otros tipos de soluciones en el caso de que fueran necesarias. La medicalización, como ya he comentado al principio, no es el único camino, pero si se elige, se debe de hacer con las máximas garantías. Bien, otras vías han de explorarse más allá de las modificaciones corporales. Si la persona dentro de su proyecto vital escoge iniciar el camino de tratamientos médico-quirúrgicos, se debe de ofrecer, por consiguiente, un acompañamiento de calidad, pero también en igualdad de condiciones que el resto de personas usuarias de la sanidad. Bien, por lo tanto, la necesidad de evaluación se enmarca en la evidencia científica, en los estándares internacionales de atención sanitaria, publicados, consensuados, en la experiencia profesional y en las guías clínicas que hemos venido estableciendo, donde valoramos si la demanda de modificar estructuras corporales sanas es un pensamiento realista, estable y con expectativas razonables. Hay que garantizar que la salud y el proceso de transición se dé con una situación personal estable y sin problemas de salud o comportamientos que interfieran con el tratamiento de afirmación de género. Y también tenemos que valorar la capacidad para tomar decisiones y dar consentimiento. Hay que ver que muchas veces se va a iniciar en personas menores de edad, donde también han de autorizar el consentimiento sus tutores y tutoras legales. Por lo tanto, la necesidad de evaluación, por un lado, es diagnóstica, en cuanto hay que hacer una diferenciación con enfermedades mentales que también demandan cambios corporales, pero que no son personas trans. También pueden las personas trans tener procesos de salud mental junto a su proceso de identidad que requieran una necesidad de tratamiento y hay que tenerlo presente y controlado. Luego tenemos personas que son variantes de género, que no son en principio personas trans y que no tienen por qué requerir tratamientos de afirmación de género. Por lo tanto, tenemos necesidades que atender de tipo asistencial, educativas, sociales, económicas y legales. Bien, protocolos. En infancia, en niños, niñas, lo que se hace es una evaluación de la manifestación de la identidad de género y también se valora su salud mental en general por su vida, que es tener algo presente o tener un control con otro tipo de profesionales. No se debe de iniciar ni terapia hormonal ni quirúrgica. Si se precisa psicoterapia, realmente está dirigida a resolver cualquier comorbilidad existente y a reducir el malestar que el niño o la niña experimente en relación a su sentimiento y expresión de identidad de género. Se da apoyo y orientación a padres, madres para afrontar decisiones y también a psicoterapia familiar en algunas ocasiones. Y también asesoramos al profesorado porque muchas veces el profesorado necesita también seguridad de cómo tiene que abordar estas situaciones en las aulas. En el caso de que la persona sea adolescente y llegue a la unidad, entonces se evalúa la manifestación de su identidad y de su también salud mental en general, como he dicho antes. El tratamiento ha de ser conservador, dado que la identidad de género se está consolidando. Por eso, si está iniciando la pubertad y se confirma que está en estadio puberal 2 de Turner, se utiliza cuando se confirma que hay una identidad estable con autorización de tutores legales y si hay malestar o disforia, que eso es algo, digamos que es importante, porque si no hay disforia, no hay que utilizar ningún tipo de bloqueo ni tratamiento. Pero si sí la hay, se utilizan la terapia con agonistas, que de todo eso mi compañero ya hablará. Y luego, la terapia hormonal cruzada, sí, lo que se desea es, ya por la edad que tiene, es masculinizar o feminizar. En adultos tenemos la evaluación de la demanda y la decisión en una persona adulta, con un acompañamiento y asesoramiento psicológico y sexológico, que luego muchas veces va a precisar porque va a haber cambios en su sexualidad, psicoterapia si precisa, terapia hormonal cruzada y cirugías de afirmación de género, que pueden ser no genitales y también genitales. Bien, voy acabando. A ver. Bien, como cada comunidad en España digamos, ha tenido un distinto desarrollo, no todas las comunidades tienen lo mismo. Nosotros en 2017 sí que se aprobó la Ley de Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunidad Valenciana, donde nuestro sistema sanitario público atiende a las personas trans conforme a principios de no discriminación, atención integral de calidad y respeto a su identidad de género en las mismas condiciones que al resto de las personas usuarias del sistema público valenciano. Aquí tenemos todas las atenciones sanitarias que tienen incluidas en la sanidad pública, desde el asesoramiento sexológico, la terapia farmacológica hormonal, los tratamientos quirúrgicos, los tratamientos de voz,
el apoyo psicológico y el acompañamiento durante las fases de tratamiento de hormonaciones y cirugías o el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Bien, por supuesto, también está regulado el tema de atención a menores, ya que pueden requerir o bien el bloqueo puberal si están en fase inicial del desarrollo, o bien ya tratamiento hormonal cruzado para masculinizar o feminizar. Y también la ley prevé, en caso de negativa de padres tutores, lo que hay que hacer. Y, por supuesto, dijéramos, el tema de la necesidad de la formación de profesionales y promover la investigación y la innovación tecnológica. Bien, en cuanto al sistema de derivación, nosotros en lo que se desarrollaron son las unidades de referencia, que os comenté que tenemos una por provincia desde 2017, donde se inician los procesos de transición. Y se instrumenta, digamos, el protocolo a seguir por cada persona. O sea, es un proceso individualizado, ¿vale? Con lo cual, es en base a la demanda personal, se elabora ese itinerario. Bien, aquí tenemos las 3 unidades que tenemos, ¿vale? Con los 3 niveles asistenciales, ¿vale? De tanto de Valencia, Alicante y Castellón, ¿de acuerdo? Y voy acabando, como he dicho. La atención primaria, digamos que también es importante. ¿Por qué? Porque la atención primaria, tanto a nivel de medicina familiar como pediatría y enfermería, tiene una situación privilegiada para promover la salud de las personas. Y suele ser muchas veces la puerta de entrada al sistema sanitario. Aunque muchas veces mucha de la demanda que recibimos en la unidad no viene directamente de atención primaria, viene a demanda o a través de los colectivos. Pero sí que es importante que, bueno, pues que las personas de atención primaria tengan una formación. De hecho, estamos haciendo cursos de formación, faltan muchos más, justamente para que, digamos, que puedan derivar adecuadamente a la unidad de identidad de género, ¿vale? Saber discernir entre quienes manifiestan una expresión de género no normativo o simplemente, que es lo mismo que es el ser variantes de género, y quienes realmente manifiestan una identidad trans, con o sin disforia de género, que serían realmente las personas candidatas a derivar a la unidad de identidad de género. Bien, me queda la familia. Es importante el apoyo familiar y de hecho siempre se valora en el proceso y se hace un acompañamiento, porque a veces la terapia familiar es necesaria para ayudar a resolver conflictos entre los miembros de la familia. También la familia ha de ser asesorada sobre cómo ha de revelar la situación a la familia extensa, a las amistades, cómo realizar el duelo de transición de género, cómo gestionar la conducta variante de género de su hijo o hija o cómo afrontar el tratamiento. También pueden obtener ayudas de asociaciones de familias con hijos e hijas trans, que también les damos información para que se pongan en contacto, o, como he dicho, muchas veces vienen derivadas desde allí a la unidad. Las guías de estándares de tratamiento recomiendan que los padres y madres mantengan una postura expectante, que sepan manejar la incertidumbre y respeten y no prohíban nunca las conductas variadas de género de sus hijos e hijas, pero que a la vez los expongan a un rango variado de juguetes, ropa, estímulos y actividades, incluyendo también las típicas del sexo asignado, con el fin de que realmente exploren su identidad. Bien, datos epidemiológicos, simplemente veis que desde 2008, que se aprobó oficialmente, si miramos a la izquierda por los años, vemos que hay un incremento de la demanda. Desde nuevas consultas, que fueron 18 en 2012, por ejemplo, vemos que en 2019 se pasó a 154. Por otro lado, hay un aumento en el porcentaje de menores. Vemos como, por ejemplo, en el año 2019 ya supuso un poco más de la mitad de la demanda. El 54,5% fueron ya menores. Y por otro lado, hay una inversión de ratios. Es decir, de transexuales más femeninas a transexuales masculinos. La cuestión es que en años anteriores, hablamos de 8 o 10 años, la mayor demanda eran mujeres trans y menor demanda eran hombres trans. En cambio, en los últimos años se ha invertido la ratio. Y lo que más ocurre ahora es que hay una mayor demanda de hombres trans que de mujeres trans. Podemos ver, por ejemplo, 2019, que fue 1,8 hombre trans, que es TMH, es transexual, mujer-hombre, ¿vale? Frente a 1 de mujer trans, que es THM, que es transexual, hombre a mujer. Pero si veis el año anterior, es parecido. Si veis el año anterior, es parecido. Es decir, hay más trans masculinos que trans femeninas. Bien, la explicación sobre el aumento de la demanda en menores podría ser explicada de esta manera.
Hay una mayor atención en los medios de comunicación. Hay también una irrupción social de Internet que ofrece más sitios de información. Hay una despatologización gradual y reducción del estigma. Hay leyes protectoras de derechos de las personas trans y mayor disponibilidad de tratamientos médicos para la afirmación de género. Y con esto ya doy por terminada mi presentación. Y ahora ya pues doy paso primero a mis compañeros, a Marcelino y luego a Enrique, y luego ya pues pasamos al turno de debate o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vale. ¿Quitas la presentación? Sí, ahora comparto la de Marcelino. Y eso, solo un pequeño recuerdo que las preguntas y el debate se abrirá al final de la mesa. Tendremos un espacio dedicado a ello para que podáis comentar lo que queráis y poder preguntar a los ponentes lo que queráis. Muchas gracias. Le doy la palabra a Marcelino. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero poner en valor que actividades como las que estáis realizando en este congreso de estudiantes y cuya agenda no ha sido fijada por la industria farmacéutica, me parece una cosa digna de elogio. Actividades como la vuestra, no marcadas por el ritmo de la industria farmacéutica y, por tanto, no movidas por intereses económicos, sino por un interés social, y en este caso del estudiantado de medicina, me parece francamente muy loable. Por otra parte, quiero como introducción deciros que muchos de los conceptos, muchas de las ideas que aquí estamos exponiendo forman parte del debate de las ideas. Y estas cosas no son ni blanco ni negro, ni verdadero ni falso. Que la biología explica algunas cosas, pero la biología no lo explica todo. Esto un poquito como introducción. Quería hablaros de formación médico-sanitaria en salud transgénero. La formación psicosanitaria en salud transgénero, compartiréis conmigo la idea de que es claramente deficitaria no solo en nuestro país, sino en Occidente. Este es un trabajo que realizan los americanos en dos partes que lo evidencia. Solo un 19% de los endocrinólogos americanos ha realizado algún tipo de práctica en salud transgénero y solo un 28% de los programas docentes que ellos han analizado contemplan cursos de más de 5 horas anuales de duración. Y de los endocrinólogos que están en este momento en formación, menos del 60% había realizado algún tipo de práctica. Por eso yo quiero insistir en que actividades como la que hoy estáis realizando son dignas de elogio y por eso de nuevo quiero felicitar a la organización. Transexualidad o incongruencia de género, ¿de qué estamos hablando? CIE 11 hablaba de transexualidad como aquella discordancia entre el género sentido y el género asignado administrativamente en el momento del nacimiento. La propuesta del CIE 11, que es la última versión, es hablar de incongruencia de género, excluyendo a la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales. Es decir, la OMS lo que está haciendo es despsiquiatrizar, pero no desmedicalizar. Luego volveré a este concepto que me parece muy importante. Los psiquiatras americanos prefieren seguir hablando de disforia de género, pero para nosotros, cuando hablemos de disforia a lo largo de esta intervención, no estaremos hablando de una condición ni de un proceso, sino de una sintomatología que no siempre está presente. Disforia para nosotros será un síntoma que expresará el fuerte malestar interno que puede generar per se la incongruencia, a lo que se pueden añadir y ser causantes de dicha disforia otros factores externos como los constitutivos de la transfobia en su amplio espectro. También quería poneros sobre la mesa otro concepto del que no se habla, pero que yo vivo en consulta, y es la euforia de género. ¿Cuándo hay euforia? Las personas transgénero o trans, en general,
pueden vivir con euforia la fase inicial vivida, sobre todo en adolescentes, cuando se les permite hacer el tránsito social en sociedad, cuando se les saca del entorno represivo. Y también se puede conseguir euforia, y en eso trabajamos nosotros día a día, y es para nosotros una meta por la que luchamos. La euforia puede ser el resultado del empoderamiento de la persona. Yo creo que esta diapositiva que ahora os voy a comentar es la más importante de toda mi intervención. ¿Qué pintamos nosotros los médicos en un proceso que no deja de ser diversidad y que no expresa patología? ¿Qué pintamos los médicos en un proceso que es color, que es arcoíris? Como os he dicho antes, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es despsiquiatrizar y excluye del catálogo de enfermedades mentales, pero las sigue recogiendo en un capítulo especial, al que llama condiciones relacionadas con la salud. Y esto, podéis preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué sigue recogiéndose por qué algún catálogo recoge diversidad? Pues tiene una finalidad garantista. La sanidad pública europea no es igual que la sanidad americana. La sanidad pública europea es muy potente y no necesitaría que esto se recogiera en ningún catálogo, pero la sociedad, la asistencia sanitaria americana sí que requiere, porque las compañías aseguradoras así lo exigen, que la transexualidad esté recogida como catálogo de enfermedad en algún tipo de catálogo. La OMS despsiquiatriza, pero no desmedicaliza. ¿Qué es la medicalización? La medicalización aparece como una opción libre y autónomamente escogida por la persona para el mejor desarrollo de su proyecto vital. Y es una opción libre y autónomamente escogida. Se mantiene, como ya os he dicho, catalogada, pero simplemente por criterios garantistas. Y esto no es el único proceso sanitario que, sin ser patológico, está recogido en catálogos médicos. Y hay muchísimos. Por ejemplo, el embarazo. El embarazo es una condición de salud, pero puede requerir alguna medida promotora de salud o de apoyo y, por tanto, se recoge. El hirsutismo idiopático. El hirsutismo idiopático, como su nombre indica, no es nada más que una expresión de diversidad cutánea de número mayor o menor de folículos pilosos. No indica patología, pero se recoge. La talla baja familiar. La talla baja familiar no es ninguna patología, pero se recoge. ¿Por qué? Pues porque en algunas condiciones la talla baja familiar puede requerir de tratamiento con hormona de crecimiento y las compañías privadas aseguradoras americanas no cubrirían esta condición, puesto que si se dice que no es una enfermedad, ¿qué van a tratar ellos si no es una enfermedad? La ginecomastia es otro ejemplo de proceso que está catalogado y no indica patología, pero a lo mejor esa ginecomastia va a requerir de intervenciones quirúrgicas o farmacológicas. Es decir, son procesos que van a requerir medidas promotoras de salud o de apoyo y que, por tanto, deben de estar recogidas en algún catálogo. Es fundamental que sepamos que nosotros, los médicos, no diagnosticamos identidad y tampoco tratamos identidad. Nosotros lo que hacemos es aliviar síntomas, los síntomas de la disforia, pero nosotros no diagnosticamos identidad. Si tú te sientes hombre o te sientes mujer, es una situación personal tuya y yo no voy a diagnosticarlo. Pero la atención sanitaria que nosotros hemos de desarrollar debe de ser promotora de salud, debe de ser garantista de calidad y que se aplique en igualdad de condiciones para todas las personas. Desde mi punto de vista, es una opinión personal, en una situación ideal, normalizada, en una sociedad idílica, la transexualidad, que no deja de ser sino expresión de diversidad, de color, de arco iris, no estaría medicalizada, no estaríamos aquí reunidos hablando de transexualidad, puesto que yo entiendo que la sociedad es la que patologiza. Entonces, concretando, transexualidad no es enfermedad mental y, por supuesto, no es enfermedad orgánica.
consideremos que no toda persona trans va a desear modificar su anatomía. El passing, que es el objetivo que no se me note, no siempre es lo deseado. Existen variantes de género que no son susceptibles de medicalizar porque están expresando diversidad, color, como siempre repito. No debemos de medicalizar, debemos ser muy cuidadosos a la hora de medicalizar roles o expresiones de género. Esto es un error. Debemos también tener claro que el género no es el problema, que no debemos de intervenir sobre el género, intentar mediante terapias reparativas o de reconducción realinear mente y cuerpo está abocado al fracaso y es más, deberían de estar prohibidas. Entonces, la medicalización nos aparece como una opción personal, libremente escogida, que debe de ser respetada y no debe de ser juzgada por los profesionales sanitarios. Pero sí debemos de ser capaces de valorarla para que nuestro acompañamiento, el acompañamiento a esa demanda, sea lo mejor posible. Esto es un poco lo que en el taller de esta mañana hemos estado comentando. Hay un cierto empeño o interés en distinguir un cerebro masculino y otro cerebro femenino. Es el mismo empeño que se puso en su día, y aunque yo veo que se sigue manteniendo, en distinguir un cerebro homosexual de un cerebro heterosexual. Y digo yo, pues también habrá cerebros de bisexuales. Se han intentado ver diferencias en base a la genética, a las hormonas, a la exposición intrauterina de disruptores endocrinos, etc. Pero mirad, la conclusión, si se revisan con espíritu crítico todo lo que hay publicado, es que no hay un dimorfismo cerebral, se empeñen como se empeñen. El cerebro es un mosaico de múltiples piezas. Todos los trabajos que se publican son metodológicamente inconsistentes. La neuroanatomía, la neurofisiología, las funciones cognitivas en las personas trans son iguales a las personas cis, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Y el cerebro solo admite un género, y es el género humano. Existen variantes de género. ¿Por qué hablamos los médicos de variantes de género? Pues porque cada vez llegan a nuestra consulta, llaman a nuestra puerta y piden medicalización. Y quizá no sea lo que estas personas más van a necesitar. Variantes de género son diferentes formas de sentir, de vivir, de expresar las identidades. Son formas no binarias de género y quizá la medicalización no es lo más oportuno. Existen géneros fluidos, hay personas que se expresan agenéricas, bigénero, género en espejo, es decir, yo me expreso como hombre o como mujer dependiendo de lo que tenga delante. Hay personas transgénero que no rechazan sus genitales y que, por tanto, se salen de los criterios diagnósticos de los psiquiatras americanos en su quinta versión. Y, por ejemplo, la figura del genderfucker. Os digo que hay que saber que existen estas variantes de género porque no se van a beneficiar de una medicalización o van a requerir una medicalización parcial y quizá lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de que estas personas encajen dentro de estas variantes y evitar los bisturís y la química. Quería reflexionar como endocrino sobre este concepto que a mí me apasiona. Diréis, qué raro, ¿no?, que un endocrino hable de estas cosas. Pues yo creo que sí, que la función del endocrino es reflexionar sobre estas cosas, sobre identidad y no tener una visión simplemente de hormona cuanta más mejor, bisturí cuanto más afilado mejor, no. Existen otras cosas y una persona que haga identidad es más que un dispensador de hormonas o un amputador de órganos. El genderfucker entiende que lo que está generando el problema es la sociedad. Surge el genderfucker contra la normatividad, pero contra la normatividad heterosexual, pero también contra la normatividad homonormatividad y queer normatividad. Y busca una ambigüedad subversiva
que no se te pueda detectar el género biológico, que no se te sexe, que no se te condicione con un patrón de sexo, que lo masculino y lo femenino, la masculinidad y la feminidad no pueda ser una etiqueta, que no se te pueda ver. Busca romper la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, y yo lo he querido exponer aquí porque creo que enlaza muy bien con lo que en el taller de esta mañana se ha estado hablando y que a mí me ha encantado. Pese a que tenemos la suerte de vivir en un país como es España, donde hay un alto índice de aceptación social de minorías sexuales, es indudable que existe una importante transfobia social de fondo que lo impregna y lo condiciona todo. Este es un trabajo americano en el que se entrevista a población general y se le pregunta a quién no le gustaría a usted tener, o bien como vecino, como compañero de trabajo, como profesor, como familiares, como políticos en la política, como militares, etcétera. Teniendo que escoger entre homosexuales, transexuales, personas de razas diferentes a la suya. Os podéis imaginar que las personas transexuales son las que claramente salen perjudicadas. Esta disforia de género, nosotros como médicos sí que debemos de tener muy claro que está generando disparidades de salud. En concreto, disparidades en la mortalidad, como refleja este trabajo. Es una corte antigua holandesa que recoge personas transgénero que iniciaron tratamiento antes de 1997. Es una serie antigua. Les calcularon el índice estandarizado de mortalidad respecto al género asignado al nacer y los resultados son apocalípticos. La mujer transgénero, un 51% más de mortalidad por VIH, por suicidios, por abuso de drogas, por eventos vasculares y en general por causas desconocidas. Y aparece el etinilestradiol como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos vasculares. La morbilidad detectada en la persona transgénero con autotratamiento, es decir, y esto también lo voy a un poquito a enlazar con el taller de esta mañana en el que se hablaba de prostitución, cuando se prohibía la transexualidad como un derecho, ¿qué se generaba? Pues la transexualidad se prohibía, pero ahí estaba. ¿Y qué se hacía? Pues que se generaba la iatrogenia, porque se derivaba a un consumo no controlado de fármacos. Los eventos que veíamos, los problemas de iatrogenia que veíamos, las trombosis venosas profundas, los ictus, tumores hipofisarios, osteoporosis, apneas de sueño, obesidades, síndromes metabólicos, altísimo consumo de psicofármacos, mayor conductas autodestructivas, mayor número de ingresos psiquiátricos y mucha iatrogenia quirúrgica. Es decir, la prohibición no hizo desaparecer la transexualidad, sino que generó un severísimo problema de salud. Pese a que estamos en un entorno, como es la Comunidad Valenciana, garantista, protector, con una unidad que está trabajando ya desde hace muchos años, seguimos con estupor viendo cómo, y esto es un trabajo nuestro, que también ha comentado Felipe, tenemos recientemente publicado, en el que es muy alto, un 21% de intentos de suicidio y un 37% de conductas autolesivas entre la población adolescente y adulta joven, es decir, adolescentes en la fase inicial de la adolescencia y adultos jóvenes, un 21% de intentos suicidas, un 37% de conductas autolesivas recogidas en la historia cuando llegan a consulta. ¿Qué es lo que estamos atendiendo en nuestra consulta? Pues también lo ha comentado Felipe, un importantísimo aumento de demanda a expensas de población joven, un 50% de las primeras consultas que atendemos es gente adolescente y siendo mayoría los chicos transgénero que solicitan atención, es decir, el female to male. Detectamos un importantísimo cambio en el perfil de usuario. Cuando se nos viene un flashback sobre transexualidad,
inmediatamente pensamos en películas de Almodóvar, en marginalidad, underground, prostitución, VIH, Cruz Roja, etcétera. Esto ha cambiado afortunadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que disminuyen las personas trans que proceden de entornos marginales y que son las que arrastraban patología médica o psiquiátrica. La bolsa de los años 60, 70 ya no existe. La mayoría de las personas que llaman a nuestra puerta son chicos trans adolescentes que tienen una buena calidad de vida y proceden de entornos familiares buenos, medios o incluso medio altos, que son jóvenes que tienen poca tolerancia a la frustración, un poco reflejan lo que está pasando en la juventud y en la adolescencia hoy en día, que vienen con una inflación informativa. Inflación informativa no siempre es igual a buena información, a veces es desinformación. Aumentan cada vez más las variantes de género que solicitan medicalización. Y aparece un fenómeno, que es el fenómeno ROG, del que yo os voy a hablar ahora, que es el Rapid Onset Gender Dysphoria. Es la disforia de aparición aguda en el adolescente, que es muy interesante. ¿Qué es el fenómeno ROG? Describe la rápida aparición de síntomas disfóricos en población adolescente, sobre todo chicos transgénero, el female to male. Son adolescentes que están altamente expuestos a los social media y tienen en su entorno muy cercano un chico trans que está haciendo su tránsito. Viven en ese momento traumas psicológicos familiares, violencia intrafamiliar, separaciones traumáticas de los padres, historias de drogadicciones, etc. Se observa que pese a que se les facilita el tránsito social, este tránsito social no mejora su función cognitiva y siguen viviendo con mucho dolor su circunstancia. Y también es curioso ver cómo desconfían muchísimo de lo que son entornos médicos o sociales cisexuales. Son muy desconfiados y solo para ellos es correcto y representa la verdad absoluta lo que les da de entornos trans. A nosotros nos preocupa porque podría ser un marcador precoz de posteriores arrepentimientos, aunque con el tiempo y con la experiencia que estamos acumulando no parece que vaya a ser así. Otro fenómeno emergente y del que también quiero hablaros son las detransiciones. Detransiciones siempre ha habido en este terreno, pero se convierte en un fenómeno emergente cuando en el 2016 un miembro de la familia Kardashian anuncia en prime time en la CBS americana que inicia su proceso de detransición. ¿Qué es la detransición o los arrepentimientos? Son las solicitudes que nos están llegando para revertir los cambios físicos o administrativos conseguidos después de nuestras intervenciones de medicalización. Tenemos una reciente publicación sobre este tema que os lo aconsejo y es muy interesante. ¿Qué son las detransiciones? De transiciones o arrepentimientos hay dos tipos. Unos que se acompañan sin pérdida identitaria, es decir, yo quiero detransicionar, quiero revertir estos tratamientos médicos o quirúrgicos o administrativos, pero yo no he perdido mi identidad. No es que yo haya dejado de sentirme hombre o mujer. Lo que ocurre es que estoy inadecuadamente adaptado, no ha servido para nada la medicalización para adaptarme mejor en sociedad. Sigo teniendo las mismas frustraciones, no he sido capaz de resolver estas frustraciones, porque estoy viviendo en un entorno hostil que me fustiga, o porque tolero mal los medicamentos, o porque mis cirugías han sido desastrosas. Y, por tanto, yo quiero detransicionar. Tiene todo el derecho del mundo, por supuesto. Existen otro grupo que son muy minoritarios, pero que generan mucho ruido en medios, que son aquellas detransiciones que se solicitan, pero que se acompañan de una pérdida identitaria. Es decir, yo reconozco y ahora comunico
que yo en realidad no era hombre o no era mujer y que me he equivocado. Puede ser debido a que haya una inadecuada valoración inicial, que se haya la persona erróneamente autodeterminado, que tiene todo el derecho. ¿Cuántos hemos empezado una carrera universitaria y en segundo o en tercer año nos lo hemos dejado? Yo empecé pedagogía y me lo dejé al segundo año. Puede ser que la persona haya confundido, haya tenido una confusión de género y haya precipitado la medicalización, o porque se hayan medicalizado identidades que aún no estuvieran bien consolidadas, o bien porque nosotros, de una forma irreflexiva, hayamos medicalizado sin un acompañamiento adecuado o una evaluación previa de la demanda, hayamos medicalizado variantes de género. Y eso, lógicamente, va a condicionar una posterior solicitud de transición. De todas formas, son minoría. Esta es la Corte holandesa, solo un 0,2% de transiciones, siendo de transiciones por pérdida identitaria 0,01%, es decir, son minoría. Lo que ocurre es que son muy ruidosas en medios sociales. Hay muchos YouTubes de vivencias de transición. Esos son nuestros datos, datos que nosotros hemos recogido en la unidad de identidad del PSET, publicados recientemente. Solo detectamos un 0,7% de detransiciones genuinas. Solo 3 personas han solicitado una detransición genuina o verdadera. Con todo entendemos que lo mejor es prevenir las detransiciones. ¿Cómo intentamos nosotros prevenir las detransiciones? Pues con una correcta evaluación inicial de la demanda. Nosotros evaluamos no la persona, sino la demanda que está haciendo esa persona. Procuramos, antes de empezar la medicalización, trabajar el entorno hostil, porque el ecosistema, del que también habéis hablado en el taller de esta mañana y también yo me he sentido muy en esa línea, el ecosistema pues puede ser el que esté generando la disforia. Hay que trabajar el entorno hostil, familiar, escolar, laboral, social. Hay que explorar vías alternativas a la medicalización, porque otras vías son posibles. El bisturí afilado no es siempre la mejor de las soluciones, o la potente hormona tampoco es la mejor de las soluciones. Hay que individualizar el proceso. Hay que procurar mantener los plazos. Esto no es ponerse un piercing o hacer un tatuaje. Hay que explorarse, hay que reconocerse. Hay que dar importancia al tránsito social como instrumento de dicho autorreconocimiento. Hay que prestar atención a los trastornos del espectro autista, en concreto el síndrome de Asperger. Vemos cada vez más niños o adolescentes con síndrome de Asperger que expresan un conflicto identitario. Hay que trabajar bien este tema. Y hay que hacer atención a los procesos atípicos, el ROG o la disforia aguda del adolescente o las disforias que aparecen en la tercera edad. No se pueden precipitar medicalizaciones sin antes evaluar claramente la demanda, sin poner en duda, por supuesto, la identidad de la persona. Una diapositiva simplemente con aspectos médicos. Seguridad vascular, oncológica y salud. O sea, deciros que existe un escasísimo nivel de evidencia, para lo bueno o para lo malo. Las series que hay publicadas son muy antiguas, recogen estudios poblacionales de los años 70 y 80. Son cortes heterogéneas con muchísima distocia social, con muchísimo tabaquismo, con muchísima politoxicomanía, lo cual genera factores de riesgo asociados, autoconsumo de fármacos, no controlados, unas pautas extrañísimas que ahora serían inconcebibles y, por tanto, todo lo que se publica sobre riesgo de osteoporosis, sobre riesgo de neoplásico, sobre riesgo vascular, llevan sesgo. Lo que sí que parece claro es que los estrógenos parecen condicionar un mayor aumento de eventos vasculares, sobre todo de ictus. Y de lo que hay, parece que sobre densidad mineral ósea, sobre riesgo neoplásico, si se hacen bien las cosas no hay riesgo, pero sí sobre tumores hipofisarios y prolactinomas y tumores cerebrales como son los meningiomas relacionados con estrógenos y con el acetato de ciproterona. Pero yo no voy a hablar de hormonas ni de
ni de estas cosas. Voy a centrarme más en aspectos biosociales y psicológicos, como estoy ya acabando. Por ello, quiero aprovechar esta tribuna para hacer una petición a nuestros líderes sociales y políticos más allá de la pancarta y de la bandera. Y es que si las leyes ofrecen la medicalización como un recurso a las personas trans y si los médicos vamos a ser garantes de la aplicación de este recurso, debemos de contar con los adecuados instrumentos que garanticen una asistencia de calidad y en igualdad de condiciones a todos los usuarios. Debemos de dignificar nuestra profesión, que es una profesión muy bonita. Para ello, hay que solicitar, y yo solicito, más investigación, mayor nivel de evidencia, que se formulen nuevas guías asistenciales, que se dignifique nuestra profesión, que se dignifique el trato a la persona trans y que se establezcan nuevas estrategias sociales y formativas, sobre todo en los contenidos curriculares de medicina, para que podamos aplicar todos estos consejos que yo os he estado exponiendo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Marcelino. Ahora vamos a pasar a Enrique, que es cirujano plástico, nos va a comentar un poco las cirugías. Ahora voy a tener que dejar de grabar, dado que tienen imágenes la presentación, entonces eso no se puede grabar. Y nada, le paso la palabra a Enrique. Hola, buenos